Estitxu naiz, Estitxu Aberasturi, eta Donostiatik nator. Hango hezkuntza fakultatean lana egiten dut, eta honea etorri naiz, Artikertuz lantaldea eta zer dan eta aurkeztea. Gu han fakultatean talde bat dugu, lantalde bat, eta hilabetean behin elkartu egiten gera baita bakalerako jendia, unibertsitateko ikertzaileek eta zentro ezberdinetako irakasleek. Eta arte hezkuntzaren inguruan hitz egiten dugu. Proiektua oso interesante izan da, aukera izan dut pixkat difusiorako, beti beharrezkoa da kontatzea eta jendiari jakinaraztea zertan gabiltzan, eta gainen aukera ezin hobe izan da besteen aportazioak eta ezagutzeko. Nire izena Peio Ulesia da, hemen BAM irakasleen unibertsitate eskolan irakasle bezala nabil, adierazpen plastikoaren didaktikan, zuzen ere, nire lana da, bertako irakasle izango dena, erakutzi artearen hizkuntza hori nolabait unibertsala dela, eta beraien mekanismo horiek guk uste baino hurbilago daudela. Logika, guk ezagutzen dugun logika hortikan kanpo gelditzen da, baina logika plastikoa da. Eta logika plastiko hori ez dauka, ez adinik, ez kultureik, danak ulertzeko da. Eta hortan gabiltz. Bueno, soy Pilar López, vengo desde Gasteiz y formo parte de un equipo humano llamado Teatro Paraíso, en el que trabajamos siempre entre el arte, la educación y la sociedad. Y la verdad es que ha sido un momento muy interesante porque vamos tan corriendo que a veces nos paramos poco a contarles a otros o a mostrarnos. Y eso te obliga a hacerte muchas preguntas, porque tienes que contarle a otro lo que haces, por qué lo haces, cómo lo haces. Y eso ha sido un placer. Y después ha sido un placer también encontrarme con un montón de experiencias, algunas de las cuales conozco un poco, pero he tenido el tiempo de calidad para descubrirlas más allá. Otras cosas totalmente desconocidas, ideas que se conectan con otras ideas que tú tienes en la cabeza y que de repente le dan una otra dimensión, y sobre todo me llevo emociones y experiencias verdaderas de vida, porque al final de eso se trata, de la vida de las personas. Me llamo Jon, soy educador social y trabajo en la Asociación Navarra Nuevo Futuro. Y nada, estamos aquí en Bilbao en un encuentro sobre arte, educación y ciudadanía, que es lo que unos y otros en diferentes contextos intentamos hacer, combinar esas tres cosas. Y bueno, pues es muy grato poder estar con gente, alguna conocida ya y otra no, que cada uno construye de maneras diferentes esta relación entre educación y arte, y es muy grato poder conectarnos y poder hacer de esto algo más grande. Me llamo Ana Aliende, soy profesora de la Universidad Pública de Navarra y también tesorera de la Fundación Lenaers. Estoy muy contenta de estar aquí presentando el proyecto del Centro Lenaers. Nosotros ponemos las prácticas meditativas en el centro de nuestro proyecto porque entendemos que es una manera muy interesante de relacionar el arte y la espiritualidad. Y gracias a estar aquí pues conocemos otras experiencias con otros proyectos en el sector de los jóvenes, con los jóvenes, que es con lo que a nosotros nos gustaría en el futuro inmediato poder trabajar. That I've ever been, and I'll say I no longer feel I have to be James Dean, and she'll say yeah, well I feel pretty happy too, and I'm always pretty happy when I'm just kicking back with you. And if you love, love, love all through our bodies, and love, love, love all through our minds, and if
just in my